Hermanos amados, amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie del verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. ¿Qué hemos predicado como evangelio? ¿Qué hemos enseñado como evangelio? Usted escucha la segunda parte de una serie de 5 partes. Comenzamos en esta segunda parte y vamos a seguir mirando los misterios del reino según los vemos en Mateo 13. Comenzamos con la parábola del sembrador, donde los que reciben al Señor son comparados comparados a 4 clases de terreno. Vimos los de junto al camino y comenzamos a mirar en el audio anterior los pedregales. Tenemos que comprender que lo que impide al Señor Jesús arraigarse profundamente en nuestro ser son los asuntos del alma, la mente natural, amado hermano, que está debajo de la tierra. Es el primero de esos pedregales que vamos a analizar. Y hermanos, no debemos recibir estas palabras pensando en otro. Vamos a leerla o escucharla pensando en nosotros mismos. Si uno considera que ya escuchó esto antes y que ha entendido esto y que ya sabe mucho de esto, esto en realidad ya es una roca que se ha constituido allí en nuestro interior. O debemos estar orando al Señor para que descargue nuestra mente y entendimiento de todo aquello que lo ocupa. Esta roca, la mente natural, es la primera de esas rocas. Podríamos incluso llamarle la mente religiosa, la mente llena de doctrinas, la mente llena de conocimiento bíblico, la mente doctrinal. Tal vez usted piense que no hay nada malo con tal clase de mente, pero por causa del reino, esa mente tiene que ser quebrantada y traspasada. El libro de Mateo revela que fueron las personas de mente religiosa las que ocasionaron más problemas al Señor Jesús. Por tanto, amados, si hemos de tener a Cristo como la semilla del reino creciendo en nosotros, entonces necesitamos desocupar nuestras mentes, vaciarlas de los viejos conceptos. Otra gran roca son nuestras emociones naturales, que no han sido transformadas o tocadas, que es lo mismo, ¿verdad? Que no han sido, queremos decir, que no han sido puestas bajo el Espíritu, no han sido sujetas, sino que están sueltas. Si nuestras emociones son inmaduras y en cierto sentido frágiles, lo más probable es que el Señor Jesús jamás haya podido tocarlas o entrenarlas. Si las emociones ya han pasado por el entrenamiento del Señor y han sido debidamente tratadas, entonces usted o nosotros no nos ofenderíamos fácilmente. Seremos personas flexibles pero no frágiles. Nuestras emociones, amados, tienen que ser tocadas y tratadas por el Señor a un nivel muy profundo. Así que el Señor también nos encuentre orando y pidiéndole que Él tome medida con respecto a nuestras emociones. No es suficiente orar cuando las vemos que explotan y estamos avergonzados, sino que este debe ser un motivo de oración muy profundo. Algunos problemas que se suscitan en las iglesias son causados por las emociones frágiles. Amado, piense esto, hermano, si usted es un varón, ¿qué hay de sus emociones? Y hermana, ¿qué hay de las suyas? Mire, esto es un ejemplo. Si alguien quiere persuadir a una hermana acerca de algo, no le sería necesario hablar mucho. Todo lo que tendría que hacer es derramar unas lágrimas. Y verá cómo la hermana queda totalmente persuadida, porque sus emociones no han sido disciplinadas. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, el trato del Señor para nuestras emociones? En cierta ocasión, los 2 hijos del sumo sacerdote Aarón murieron al ser consumidos por el fuego enviado por el Señor. Tal vez usted puede ver toda la experiencia allí en el libro de Levíticos, capítulo 10, del 1 al 7. En su condición de padre, ¿cómo podría Aarón contener sus lágrimas y sus emociones y no hacer lamentación por lo que sucedió a sus hijos? Sin embargo, Moisés le instruye de parte de Dios a que no hiciese lamentación por sus hijos. Podríamos pensar que Moisés no tenía sentimientos humanos. ¿Cómo se le ocurre a Moisés llegar y decirle a su hermano, al sumo sacerdote, que no hiciera lamentación por lo que pasó a sus hijos? Aún eran sus propios sobrinos. El hecho de que Aarón pudiera controlar sus emociones y contener sus lágrimas indica, hermano, que él era apto para ser el sumo sacerdote. En el reino de Dios,
en la vida de iglesia, no debemos jugar con nuestras emociones. Que el Señor nos ayude, hermano, para que no participen, no tomen decisiones. Por la misericordia del Señor y por su vida en nuestro ser, todos deberíamos llegar al punto de subyugar nuestras emociones y permitir que las mismas sean completamente transformadas. Será necesario que la luz escabe profundamente en nuestra parte emotiva y puedan ser quitadas las rocas que representan nuestras emociones. Si nuestras emociones no son transformadas, el Señor no podrá arraigarse profundamente dentro de nosotros. La gran roca de nuestras emociones impide el crecimiento de Cristo. Ahora queremos referirnos a la voluntad, la cual es una roca aún tal vez más difícil y dura que la mente y las emociones. Este es un problema muy común. Hemos conocido hermanos, y usted podrá recordar algunos, que es que la mayoría tenemos una voluntad muy férrea. Una vez que hemos tomado una decisión, hermano, nada nos puede hacer cambiar de idea. Tal vez algunos serán más fuertes que otros, pero la mayoría vamos por ese mundo. Es cierto que hay muchos hermanos indecisos, pero la mayoría somos más bien obstinados. Los hermanos de voluntad férrea no quieren oír a los demás hermanos que le están diciendo algo, ni siquiera a los hermanos que están en eminencia en sus congregaciones. Es necesario, amados, que nuestra voluntad sea quebrantada, derribada, pulverizada. Que cuando la luz nos enseñe asuntos relativos a nuestra voluntad fuerte, seamos hallados permitiendo que el Señor los toque. Oh sí, que el Señor también nos lleve a orar, o diciéndole que tenga misericordia, que no deje, amado, que no deje el Señor que el corazón de nosotros sea endurecido por el tráfico de este mundo, que desentierre las rocas de la mente natural, de nuestras emociones naturales y de nuestra voluntad natural, para que Él pueda propagarse desde nuestro espíritu a todas las partes de nuestro corazón, que así lo pueda hacer el Señor. Vamos a seguir revisando sobre los misterios del reino, según presentado en Mateo 13. Hemos visto que el Señor Jesús es tanto el sembrador como la semilla. Cuando Él se sembró, algunas semillas cayeron junto al camino, donde el terreno se había endurecido a causa del tráfico del mundo. Otras semillas cayeron en pedregales, donde las piedras escondidas debajo de la superficie impidieron el crecimiento. Ahora hablaremos de la tercera clase de terreno, que es el que está lleno de espinos. Debemos recordar que la fuente de los espinos es la serpiente. Es bueno que nos refiramos o vayamos allá a Génesis 3:18, donde se habla de los espinos por primera vez, para que veamos allí su fuente. En Mateo 13:22, el Señor Jesús nos dijo que los espinos representan las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza. Ahí donde Él está explicándole a sus discípulos la parábola. Estos espinos ahogan el crecimiento del Señor Jesús, quien fue sembrado en nuestro interior, en el Espíritu. Todos estamos familiarizados con las preocupaciones de este siglo y con el engaño de la riqueza. Tal vez de alguna manera usted ha sido atrapado por esto, ha peleado con esto, pero es un tema muy familiar. Las preocupaciones que este siglo trae, esta era en que vivimos y el engaño de la riqueza. No sabemos, usted que escucha, dónde vive usted, pero nuestra congregación, y hemos vivido por muchos años aquí en los Estados Unidos, y podemos decirle que Estados Unidos, comparado con otros muchos países, es más fácil ganarse la vida. Pero en esas circunstancias, es más, es aún más fácil acumular tal vez. Bueno, era más fácil en años anteriores, pero es hasta más fácil acumular tal vez ciertas riquezas. Pero al mismo tiempo abundan las tentaciones que provienen del engaño de la riqueza. Estas tentaciones surgen a causa de la relación o la cooperación que existe entre las cosas y nuestra concupiscencia. Mucho cuidado con esa relación. Las cosas y nuestra concupiscencia están muy relacionadas. Tenemos que ganarnos la vida a fin de seguir existiendo sobre la tierra, pero esto no representa un problema alguno. Sin embargo, Satanás es muy astuto para explotar esto y convertirlo en realidad, en un verdadero problema. Si bien Dios desea que nos ganemos la vida,
La sutil estratagema de Satanás es ahogar, siempre va llamado a ahogar el crecimiento de Cristo. Y ahí entonces es donde surge este engaño de poner las riquezas y todo lo que tiene que ver con la riqueza y la acumulación de riquezas como un engaño. Si en realidad conocemos los caminos del Señor, estaremos contentos más bien de poder rebajar nuestro nivel de vida antes que elevarlo. Oh, hermano, tal vez alguno piensa que esto puede ser exagerado, pero continuamente tendremos la tentación de elevar nuestro nivel de vida y procurar cosas y cosas ahora más cómodas y cosas tal vez más nuevas y cosas así. Este es el ciclo interminable de la esclavización satánica. Satanás quiere hacernos esclavos de nuestro nivel de vida. Él nos seducirá para que trabajemos más y con más tenacidad a fin de ganar más dinero. Y después entonces que ganemos más dinero, que pasemos más tiempo ocupados gastando ese dinero y después más tiempo ocupados ganando ese dinero. Es mucho más sabio esforzarse por simplificar nuestra existencia. Que el Señor nos ayude ahí. Esto nos ahorrará mucho tiempo y estaremos más libres para que el Señor obre y con menos preocupaciones. Realmente no es necesario que trabajemos tanto, aunque todos nos tenemos allí en lo profundo un lema que sí, pero el lema ese está enredado con las cosas que queremos adquirir. No es necesario que dediquemos tanto tiempo a gastar dinero. Las preocupaciones de este siglo son una verdadera trampa. No caigamos en ella, que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros. Son muchos los creyentes que han caído en esta trampa y se encuentran oprimidos por las preocupaciones de esta era. Por el contrario, amados, también hemos visto muchos hermanos que han estado dispuestos a rebajar sus niveles de vida para no llenarse de las preocupaciones de este mundo. Debemos recordar que en la realidad nosotros somos los verdaderos hebreos. Somos los peregrinos sobre esta tierra. No somos de los que echan raíces o se hacen moradores de un lugar. Nosotros vamos tras el reino. Vamos por el reino. Mucho cuidado con lo que buscamos. No sea que siempre seamos de aquellos que buscan elevar su nivel de vida. Mientras tengamos que comer y vivir, la Escritura nos dice, así con qué vestirnos, eso nos basta. No estamos aquí para mejorar nuestro nivel de vida, para eso no nos permitió venir el Señor, sino que vivimos en esta tierra para el reino y por el reino. Seguiremos sobre el cuidado que debemos tener sobre estas cosas en el próximo audio, hermano. La gracia del Señor sea con vosotros.